Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Azteca Opinión. Yo soy Paulina Mercado. Esta noche Sabina Berman conversa con Alessia Cachadorian, investigadora de la UNAM. Es experta en el tema del agua y comparte las razones por qué se detuvo la iniciativa a la Ley del Agua. En la entrevista con Sarmiento, el periodista platica con Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, quienes analizan los escenarios para las próximas elecciones de este año. En el INE sigue la confrontación. Hoy, Estela Libera, Jairo Calixto y Francisco Garfias platican sobre el tema y hacen preguntas a quemarropa. En Al Filo, Ana María Lomelí platica con la escritora Beatriz Rivas, quien comparte acerca de su vida y de su trayectoria como periodista y escritora. Nos habla de su libro, Dios se fue de viaje. Así que ya lo sabe, si se perdió uno de sus programas favoritos, no olvide seguirnos a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos y comenzamos. Esta Ley General de Agua se ha convertido en un botín electoral. Cualquier persona con el conocimiento correcto, actualizado en materia del agua, sabe que esta propuesta no tiene ningún beneficio para la mayoría de la población. Todos los asentamientos irregulares, ¿sí?, esas personas que viven ahí, no tendrían derecho a recibir agua. El agua es agua y no es mercancía. Alessia Cachadorian, ingeniera ambiental, experta en agua, bienvenida. Muchas gracias, Sabina. Alessia, vayamos a la ley de agua. Primera pregunta al respecto, y te pido primero un sí o un no. Okay. Esta nueva ley implicaba que empresarios privados decidieran cuánto cuesta el agua y a quiénes llega. Sí. ¿Sí o no? Sí. Es decir, sí tenía un espíritu privatizador. Sí, y sigue teniendo, Sabina, hay que recalcar esto. Si bien el dictamen fue dado positivo el 4 de marzo en la Cámara de Diputados, fue un dictamen ilegal. ¿Sí? Este dictamen no ha sido desechado, no ha sido retirado por la Cámara de Diputados. Esto quiere decir que la amenaza de esta ley al día de hoy es vigente. ¿Sí? Es decir, no fue rechazada la ley, no fue retirada. No. Sino está pendiente su aprobación. Está pendiente su votación en pleno en la Cámara de Diputados, es decir, ya pasó el primer gran paso, que es recibir un dictamen, ¿sí? Sea positivo o sea negativo. En este caso fue positivo, pero hay que recalcar que fue un dictamen ilegal. ¿En qué sentido ilegal? Ilegal porque los diputados, ¿sí?, violaron su propio reglamento interno para llevar a cabo un dictamen de ley. Entonces, pues cuando tú te saltas los pasos que tienes que seguir, ¿no? Ellos metieron mucha presión, lo llevaron a cabo en la madrugada, y hay que señalar que fueron principalmente los de dos comisiones, ¿no? Comisiones de Recursos Hidráulicos y Comisión de Agua y Saneamiento, ¿no? Y sin embargo es el PRI el que retira la ley. Es decir, como hay dos alas en el PRI, una que apoya la ley y otra que la rechaza. Parece que sí, y bueno, lo que hizo Beltrones fue solamente detener, es decir, bueno, ya tiene un dictamen positivo, no pasamos al siguiente paso, que es la votación. Nosotros esto se lee tal cual, ya que lo vemos que es un botín electoral, o sea, esta Ley General de Agua se ha convertido en un botín electoral, ¿no? ¿En qué sentido? Pues sería muy impopular. Sí y sí, ¿no? O sea, sí sería muy impopular dentro de las personas de la población que esté informada, ¿no? Y que conocemos del tema. Desgraciadamente en un país, en el nuestro, donde el 50% de la población vive en condiciones de pobreza, pues ya ese 50% de la población seguramente no va a estar informada correctamente. Y entonces, ¿a quién influiría su voto? ¿A qué porcentaje de la población? ¿A los empresarios? Sí, esta iniciativa que ahorita en las redes sociales se conoce como la Ley Korenfeld, ¿no? Porque él es la que la encabeza. Esta ley fue desarrollada con él al frente, pero en compañía de los empresarios de la Asociación Nacional de Empresas del Agua, ¿no? La NEAS. Ahora, por otra parte, es una medida también, pareciera ser una medida electoral, el suspender la votación, sí, porque es una ley muy peligrosa para
la capa más menos bonante de nuestra población. La gente que tiene pocos recursos puede verse muy amenazada por esta ley, amén de que simbólicamente es una ley terriblemente afrentosa, o sea, Sí. privatizar el agua. Y déjame preguntarte, yéndonos más allá del símbolo, ¿qué hay de cierto? ¿Cuál es la experiencia internacional? En países en donde una ley semejante se ha aprobado, ¿ha disminuido el costo del agua o ha aumentado? Ha aumentado el costo de agua. De hecho, esta propuesta de Kohrenfeld es una propuesta que podríamos llamar que está pasada de moda, ¿no? Actualmente las principales capitales del mundo o principales ciudades, como por ejemplo Kansas en Estados Unidos, Berlín, París, también en Bolivia, ¿no? Ellos ya tuvieron la experiencia de que el manejo del agua estuviera en manos de empresas privadas, ¿no? Y ahora, viendo la experiencia que no fue favorecedora para la mayoría de sus habitantes, regresaron a través de un proceso de remunicipalización, es decir, que otra vez el agua estuviera en manos del gobierno, ¿no? Es decir, en manos de la elección popular de los habitantes de la nación. Y para empezar, ¿cuánto subió el costo del agua? Pues, por ejemplo, en casos como Francia se hablan de hasta un 800% en el aumento de las tarifas, que disminuyó enormemente la calidad del agua que era entregada a los habitantes, que aumentaron las deficiencias de la distribución del servicio, etcétera, ¿no? O sea, cada caso tiene sus características. En Bolivia hubo prácticamente una revuelta nacional. Una guerra, sí. Y a raíz de la cual ahora tienen a un presidente indígena. Exactamente, la guerra de Cochabamba, ¿no? La guerra por el agua en Cochabamba. Sí, es un tema muy delicado. Esta es la antesala de un Cochabamba. Ahora, me dejaste pasmada. Perdón. Pero, ¿qué virtudes le podrías ver tú o le podrían ver las personas que la presentan? ¿Que se construiría más infraestructura para conducir el agua? No hay virtudes. ¿No hay virtudes, de verdad? No hay virtudes. Cualquier persona con el conocimiento correcto, actualizado en materia del agua, sabe que esta propuesta no tiene ningún beneficio para la mayoría de la población. Trae beneficios, sí, pero para un grupo selecto de personas, para los grandes empresarios de infraestructura. ¿Para de quiénes? este país. ¿Para los que van a hacer las obras y van a cobrar el agua? ¿Para alguien más? Tú los acabas de decir, ¿no? Son para todas aquellas empresas cercanas al gobierno y no, o sea, hay conflictos de intereses también, como los que hemos visto en el país en los últimos meses. Son esos mismos grupos de empresas que se ven beneficiados con esto y que se han venido beneficiando con la forma catastrófica en cómo hemos manejado el agua en México, ¿no? Y no hay que ser expertos, tú voltea a ver los grandes acueductos que se han hecho, las grandes presas que en México han desplazado a más de 185,000 personas en el país, y eso sigue sin resolver. Me decía un agrónomo, un amigo agrónomo, que la ley implicaría que en sus terrenos, donde él cosecha flores, tendría que pagar el agua que llega naturalmente a su terreno. Sí, de forma general las tarifas aumentarían. Y esto se está diciendo por un principio precautorio porque no hay una claridad dentro de la propia ley, ¿no? De cómo se va a manejar el tema de tarifas, ¿no? Entonces sí, el tema de tarifas en México es algo que se tiene que revisar, pero esta ley, ¿sí? Con la laxitud que tiene, con la ambigüedad que tiene, ¿sí? Lo que va a hacer es acentuar, ¿sí? La gravedad de los conflictos que al día de hoy en México estamos sufriendo desde hace muchas décadas. ¿Qué es el fracking? El fracking es una técnica de fracturación hidráulica, es el nombre que se le da en inglés, y esta técnica es utilizada para extraer el gas shale que está contenido en la parte subterránea, ¿no? En la parte de abajo de nuestros pies. Entonces, esta técnica a nivel internacional ha sido altamente rechazada ya en muchos países, ¿no? De hecho, Estados Unidos cada vez está avanzando
que este rechazo, ¿no?, hacia la frontera norte de nuestro país, ¿no? Entonces, también parece otra coincidencia que se esté aprobando esta ley a merced de que cada vez está llegando industria, ¿no?, que pretende hacer fracking en nuestro país. Y el fracking es uno de los elementos claves de la reforma energética, ¿sí? Entonces, con esto es que es claro que esta iniciativa de Ley General de Aguas presentada por Korenfeld es el brazo ejecutor que hace falta para que entonces ya entre en operación en totalidad la reforma energética. ¿A ti te da la impresión que esta reforma, lejos de ser improvisada, fue pensada largo tiempo atrás? Sí, al igual que la reforma energética. ¿Por qué? Porque mira, si bien los que la han impulsado dicen, no, pues nosotros no, en la Ley General de Aguas no estamos promoviendo el fracking. Claro, no es que te van a escribir ahí que el agua la usarán para el fracking, pero en el momento en que ellos hablan de que el uso industrial del agua va a ser para extraer, transformar o conservar materias primas, ¿sí?, eso técnicamente es un sinónimo de que puede ser utilizada para el fracking, porque en el fracking lo que haces es inyectar millones de agua, ¿sí?, con un cóctel de más de 700 sustancias tóxicas, ¿sí?, que ni siquiera a nivel mundial ha sido probado los riesgos que tiene. Entonces, por principio precautorio, si tú no sabes los efectos que eso va a traer, pues no lo tomas, ¿no? Me impresiona mucho que digas no tiene un solo aspecto positivo. Me impresiona. Creo que cuando dicen qué aspecto positivo, los aspectos positivos son para quién y según quién. Ajá. O sea, sí hay aspectos positivos, es un enriquecimiento a corto plazo, ¿sí?, es seguir promoviendo la desigualdad, la injusticia para la mayoría de los mexicanos. ¿Qué sería de los mexicanos que viven en zonas marginales, las comunidades indígenas que viven en la sierra, donde ya de por sí es difícil conseguir el agua? Esta ley es aún más discriminatoria. ¿Por qué? Porque esta ley, que el motivo de haber creado esta ley era justamente para reglamentar la modificación de nuestro artículo 4 constitucional, donde en el 2012 se reconoció el derecho humano al agua, ¿no?, que es el derecho al acceso, saneamiento y disposición, ¿no? Este es un derecho universal, un derecho humano universal, que tenemos derechos todas las personas del mundo. Y entonces, en este derecho, a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que 100 litros por persona al día, ¿sí?, digamos que es lo mínimo para no empezar a presentar problemas de salud, o es lo mínimo para hacer las necesidades básicas de limpieza, de higiene y cocina. Nuestros legisladores, ¿sí?, que no sabemos de dónde sacaron ese número, deciden no, en México solamente va a ser 50 litros por persona, pero en asentamientos. Es decir, para aquellas personas que vivan en asentamientos regulares, o sea, legalmente reconocidos. Claro. Eso deja fuera a muchísimas personas indígenas. Estamos hablando de millones, ¿cierto? Sí, exactamente, porque hay una especificación legal de lo que es un asentamiento regular. Pero vete a la periferia de la Ciudad de México. Todos los asentamientos irregulares, ¿sí?, esas personas que viven ahí no tendrían derecho a recibir agua. Alicia, una última pregunta, se nos acaba el tiempo. Para mí no es muy claro para qué queremos países, naciones, estados, si los bienes comunes están siendo subastados. ¿Tú me lo puedes explicar? Creo que has tocado en el punto medular. Creo que esto es la reflexión que tenemos que tener. El agua es un bien común. Yo te pregunto a ti si te imaginas un día sin poder tomar agua o estar tomando agua que no sepas los impactos que está teniendo a tu salud a corto y largo plazo, ¿no? El tema del agua hay que dejarlo muy claro, es un derecho humano, ¿sí? No es un recurso el agua. El agua es agua y no es mercancía. Que en las últimas décadas a nivel nacional, a nivel mundial, nos han vendido
esta creencia, esta necesidad de que el agua tiene que comportarse como el resto de los recursos para comercializar, es incorrecto, es antihumano, ¿no? Va en contra de la vida. Te agradezco mucho, Alessia Cachadurian. Hasta la próxima. Gracias a ti.